Segmentos favoritos de la gente, se trata del reto de los teólogos. Pastora Marlene Arroyo, ¿cómo está? Buenos ¿Cómo días. está, pastora? Hola, bendiciones. Buenos días, Fernand, Moraima, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia preciosa que siempre se conecta con nosotros en el reto de los teólogos. Eso Qué bueno. y estamos listos con nuestras preguntitas en esta mañana. Listos, estoy lista. ¿Con Vamos. quién comienzas, Marlene? Voy a comenzar con Fernand. Muy bien. Ok, Bueno. excelente. El Evangelio de Juan, ¿verdad? El capítulo 13, pues narra unas cuantas cosas, pero hay un verso específico, en el verso 2, dice así, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y continúa ese verso. Pero la pregunta que yo quiero plantear esta mañana es entonces, porque, o sea, hay una frase muy común que uno usa como cristiano, que es el Señor puso en mi corazón tal o cual cosa, ¿no? Ujú. Es una frase que se usa muy comúnmente. Muchísimo. Sí. Sin embargo, ahí veo que entonces el diablo también pone cosas en el corazón de la gente. Ujú. ¿Es así? Eso es así, claro que sí. Cuando habla de corazón, habla de pensamientos y habla de emociones. Habla de mente. Exactamente, en la mente, en los pensamientos de la persona y en sus emociones también, porque una cosa está conectada con la otra. Mis pensamientos alimentan mis emociones, pero vamos a explicarlo porque ciertamente Satanás puso cosas en el corazón de Judas Iscariote, pero claro que esas cosas pudieron pudieron como enlazarse con cosas que ya existían. Así que vamos a explicarlo rápidamente. Nuestro Padre Celestial siempre se ha asegurado de que nosotros, los seres humanos, tengamos lo que llamamos albedrío moral. Y esto significa que todos los seres humanos tenemos la capacidad, la habilidad de escoger entre lo que es correcto o lo que es incorrecto. La habilidad de escoger entre el bien y la maldad, en lo que la palabra del Señor llama entre el camino estrecho y el camino ancho. Todo ser humano tiene albedrío moral. Ahora bien, en lo que respecta a los pensamientos, pues Satanás solamente tiene influencia y tiene poder en los seres humanos conforme a lo que nosotros le podamos conceder. Porque Satanás desde afuera de nosotros puede seducirnos, puede tentarnos con sus señuelos. Ahora, se necesita un consentimiento en el corazón de nosotros, los hombres y las mujeres. Si nosotros lo consentimos y nos dejamos vencer, esa fue nuestra decisión. ¿Por qué? Porque el diablo solamente tiene poder e influencia en aquellas cosas que nosotros le permitimos, en aquellas cosas que nosotros le damos el espacio. Voy a leer lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 10, porque aquí las escrituras nos enseñan que solamente el Dios Todopoderoso puede conocer nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Dice, yo el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece, de acuerdo con sus acciones. Lo que estamos diciendo en esta mañana es que Satanás no sabe lo que usted está pensando. Satanás no sabe lo que usted está sintiendo, nada de eso. Lo único que puede hacer Satanás es colocar frente a nosotros tentaciones, señuelos, seducciones, y si nosotros en nuestro albedrío moral cedemos a eso, entonces él va a tener poder y él va a tener influencia sobre mi vida. Ahora, ¿qué pasó con Judas? Fernand, la Biblia dice claramente que Judas ya era ladrón. Dice que Judas ya era materialista. Judas ya robaba dinero, sacaba dinero de la bolsa. Él ya lo era. Así que conforme a su propia concupiscencia, él fue tentado. Es decir, que él le dio suficientes razones a Satanás para probarle que él era un ladrón, que era un avaro, que era materialista. Por lo tanto, dice la Biblia que cuando la fiesta de la Pascua se acercaba, los principales sacerdotes buscaban una manera de asesinar a Jesús. Así que Satanás tomó ventaja de lo que ya existía en la vida de Judas Iscariote, avaricia, y fue tan fácil convencerlo de que entregara a Jesús por 30 monedas de plata. Por eso es que dice la palabra del Señor que ahora
Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, lo poseyó, pero insisto en esto, Satanás no puede tener ni poder ni influencia en la vida de un ser humano a menos que esa persona se lo permita. Termino mi respuesta. Lucas 22, 3 al 5 dice la palabra del Señor, y entró Satanás en Judas, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿Qué quiere decir esto para terminar? Que el diablo siempre va a jugar con el punto débil de los seres humanos, y si los seres humanos consienten, es así como Satanás puede tener influencia, poder sobre esa persona. Pero ni Dios obliga al hombre a hacer lo bueno, ni el diablo puede obligar al hombre a hacer lo malo. ¿Habría alguna importancia en discernir entre lo que es un pensamiento que me llega al corazón producido por mí mismo? Claro. Que el pensamiento que me ponen en el corazón, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hay una diferencia. Una gran diferencia. Igual que los sueños, Fernán. Hay sueños que son de Dios, hay sueños que son de Satanás, y hay sueños que son míos, personales. Y hablo de sueños. Asimismo los pensamientos. Hay pensamientos que son del Señor y podemos diferenciarlo de uno de otro porque están conforme a su perfecta voluntad y son bíblicos. Tienen que estar conforme a las Sagradas Escrituras. Hay pensamientos que son míos por mis experiencias vividas, por mi propio razonamiento, pero hay unos pensamientos, mi corazón, que vienen del mismísimo infierno. Hace muchos años aprendí lo siguiente, que yo no puedo hacer nada, absolutamente nada, para impedir que las aves de rapiña estén dando vueltas sobre mi cabeza. Pero sí yo puedo hacer algo para impedir que las aves de rapiña hagan nido en mi cabeza. Por lo tanto, no todo lo que yo pienso es mío y no todo lo que yo pienso es pecado de mi persona. Tengo que aprender a discernir. Capturo el pensamiento que no es de Dios y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. El reto de los teólogos. Yes. La pastora Marlene Arroyo. ¿Continúa? Con Moraima, vamos con Moraima con una pregunta interesantísima. Sí, esta pregunta es del público, Sí. ¿verdad? Una persona la hizo, dice, necesito y quiero salir del pecado. ¿Cómo lo logro? Por favor, ayúdeme. Esa pregunta es conmovedora, muy conmovedora, así que voy a dejar el nombrecito anónimo porque así me lo pidió, pero Ok. fíjate qué lindo, porque esta pregunta puede tenerla hoy tanta y tanta gente que vive en silencio, que vive sufriendo, que reconocen, yo estoy en pecado, pero es que yo no me atrevo a decirlo, yo no me atrevo a confesarlo, pero voy a aprovechar esta plataforma para enviar mi pregunta, ¿cómo yo puedo salir de este pecado? Ayúdeme. Así que vamos a darle unos hints a través de esta respuesta, cómo podemos salir de ese o de cualquier pecado. Y voy a comenzar con lo siguiente. De hecho, la palabra del Señor, aquí tenemos la respuesta. La palabra del Señor nos da los recursos para que todos nosotros podamos salir de la pecaminosidad. Ahora, número 1, yo quiero leerte lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué quiero comenzar de esta manera? Porque mi amor, a veces nos sobrejuzgamos. Es importante entender que mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos aquí en la tierra, jamás lograremos la perfección, aunque te confieso que sí, caminamos cerquita de ella, pero la perfección, la absoluta perfección, mi vida nunca la vas a alcanzar. Así quiero comenzar calmándote con primera de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Esto es una realidad. Sin embargo, la perfección tiene que ser nuestra meta y con la ayuda del Dios Todopoderoso y siguiendo los principios de su santa palabra, vamos a ir, mejorando y progresivamente vamos a ir venciendo y venciendo el pecado hasta que lleguemos a ser más y más como Cristo. Así que, número 1, ¿cuál es el primer recurso que te voy a recomendar en esta mañana del reto de los teólogos? La Biblia. Tenemos que leer la Biblia, sí, mi amor, el Espíritu Santo de Dios,
Y déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios que aparece en las Sagradas Escrituras no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo vive dentro de cada creyente, vive con cada creyente. Es una persona. Gálatas 5, versos 16 al 25, la palabra del Señor aquí nos hace un contraste entre el fruto de la carne y lo que es el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el llamado que nos hace la carta a los Gálatas? Es un llamado a vivir en el Espíritu. Todos los creyentes ya poseemos el Espíritu Santo, pero este pasaje de Gálatas dice que estamos llamados a caminar y a vivir en el Espíritu. ¿Y qué significa vivir en el Espíritu? Dejándole todo el control y cediéndole mi voluntad al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa además vivir en el Espíritu? Que todo lo que el Espíritu Santo me diga, me redarguya, me recomiende, me indique, es lo que yo voy a hacer. Y yo voy a renunciar a caminar en mis propios deseos, en los deseos de la carne. Ahora, te voy a dar varios versos bíblicos, por favor, si tienes donde anotar. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que por favor no apagues el Espíritu y buscar más bien ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 al 21. ¿Y cómo una persona puede apagar al Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo de Dios me habla y yo simplemente lo ignoro. Y yo digo, no, yo creo que no, yo prefiero hacer lo que yo deseo en este momento. Yo voy a continuar con esta práctica pecaminosa en este momento. Espíritu Santo, mañana yo te voy a escuchar. Mañana yo voy a tomar mis decisiones, pero hoy no. Así que el recurso de la Biblia más importante que tú tienes y yo tengo para salir del pecado es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mantén tu comunión con el Espíritu Santo y tu obediencia a cada una de sus palabras. Pero número 2, la Biblia misma, la palabra misma, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice lo siguiente. Dice que Dios nos ha dado la misma palabra para equiparnos. ¿Sabes para qué? No para lo malo, para equiparnos para hacer toda buena obra. Así que la Biblia te dice cómo es que nosotros como creyentes tenemos que vivir. La Biblia dice qué es lo que tenemos que creer. De hecho, es la misma palabra del Señor la que usa el Espíritu Santo para decirnos, cuidado, vas por un camino equivocado, estás por un camino erróneo. Por lo tanto, voy a hacer un paréntesis aquí. Muchísimas personas, y aquí voy a inhalar y a exhalar, porque yo soy pastora. Dios mío, con todo esto de la tecnología y con todo esto de que tenemos la pantalla para que podamos leer los cánticos y podemos poner los versos bíblicos, Padre de la Gloria, ¿cuántas personas llevan realmente la Biblia? Y si ya la gente no es como antes, ¿te acuerdas? Que la gente en los años 80, en los 90, iba con su Biblia en la mano y llevaba allí el bolígrafo, el marcador, mira, hasta las reglas llevaban allí, todo lo llevaban allí. Y se veía, ¿no? Que estaba estrujada porque la gente la leía, la gente la escudriñaba. Y yo tengo que decirte que me parece, en mi opinión personal, que ya la gente no escudriña la palabra como antes, sino que la ha tomado con mucha liviandad. Y es importante regresar otra vez a la lectura de las Sagradas Escrituras. Allí tú tienes las respuestas. Y número 3, obviamente, y pues declaramos en el nombre de Jesús, conforme a las Sagradas Escrituras, que estos ríos van a aumentar, los ríos de la oración. Sí, Señor. ¿Sabía usted? Por lo menos yo converso con mis amigos pastores, y en mi caso particular también. ¿Sabía usted que el departamento más pequeño de la iglesia regularmente es el departamento de oración? ¿Sabía usted que los cultos más pequeños de las iglesias, los cultos menos concurridos, son precisamente los cultos de oración? Sin entender que uno de los recursos más importantes en nuestra batalla contra el diablo, contra la maldad y contra el pecado, tiene que ser la oración. Y no una oración repetitiva, y no una oración que salga de mis labios hacia afuera, sino una oración genuina que denote la relación que yo tengo con
mi Padre Celestial. Un cuarto recurso rapidito es la comunión con otros creyentes. Esto te va a funcionar, porque cuando una persona quiere salir del pecado, se tiene que alejar de aquellos que están pecando. Y ahora, ¿te tienes que unir con quién? Con gente pura, con gente santa. Por lo tanto, ¿dónde tú encuentras esto? Tú encuentras esto en la iglesia. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no los envió solos, los envió de 2 en 2 para que tengas compañía. Necesitas una persona a quien tú puedas confesarle tus ofensas. Esto está en Santiago 5:16. Una persona que te pueda escuchar, que te pueda aconsejar conforme a la palabra del Señor, a quien tú le puedas rendir cuentas y que te pueda confrontar también. Con estos recursos, tú me sales del pecado en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú ya tomaste la decisión y Dios está contigo. Wow. Excelente. Poderoso esta mañana. El reto de los teólogos. Yo amablemente cedí Sí, mi turno a una de las oyentes teólogas. sí. Cuéntanos un poquito, Marlene. Claro que sí. Una que pregunta, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ay, santo. La pregunta de los 64,000 chavitos. Exactamente. Yo creo que todos nos las hemos hecho en algún momento dado, ¿verdad? Todos. Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Señor, ¿cuál es tu llamado? No, cosas más específicas. Señor, ¿con quién yo me voy a casar? Señor, dime, ¿tú me lo apruebas o no me lo apruebas? Señor, ¿dónde me congrego? Señor, ¿qué decisión tomo? ¿Hasta en qué casa yo voy a vivir? Dime, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Así que voy a comenzar poquito a poquito aquí. Obvio, es importantísimo conocer cuál es la voluntad del Señor, pero yo voy a insistir en que la palabra del Señor está parte de la perfecta voluntad. Quizás no esté el detalle de con quién te vas a casar y cuál es la casa que vas a comprar y en qué país te vas a mudar. Quizás no eso. Pero escúchame lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 35. Me gusta leer Biblia. Dice la palabra, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, la gente que hace la voluntad del Dios Todopoderoso son aquellos que conocen, son aquellos que se dedican a escudriñar cuál es la voluntad de su Padre que está en los cielos. La palabra del Señor nos habla de una parábola, la parábola de 2 hijos. A los 2 hijos el padre le dio una instrucción. Quiero que vayan a trabajar a mi viñedo. Uno dijo, no quiero ir, pero al final fue. Otro dijo, Padre, yo voy. Y al final no fue. Esto aparece en Mateo 21:32. Y es Jesús mismo que lo está diciendo. Y al final viene la pregunta de Jesús. ¿Cuál fue el que hizo la voluntad de su Padre? ¿Aquel que siempre está, sí, yo lo voy a hacer, y nunca obedece? ¿O aquel que dijo, yo no quiero ir, pero la verdad al final le obedeció? Y la respuesta fue clara y contundente. Aquel que hace, aunque no lo sienta hacer. Así que lo más básico en lo que es la voluntad de Dios es arrepentirse de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra desobediencia, confiar en el Cristo Todopoderoso. Si nosotros no hemos hecho este primer paso, no podemos decir que estamos caminando hacia entender y obedecer la voluntad del Dios del cielo. Ahora, después de este primer paso viene Juan 1:12, donde tú eres un hijo de Dios. Y ahora se cumple en ti el Salmo 143:10, donde el Dios Todopoderoso, mira, Él te va guiando poquito a poquito, pasito a pasito, como un niño que aprende a caminar. Él te va guiando en sus caminos y Él te va a dar tantas direcciones que aparecen en su palabra. ¿Cuál es la perfecta voluntad del Señor? Que por todas las cosas buenas que te ocurran o por todas las cosas difíciles también, aprendas a darle gracias a Dios por todo. Dice la primera carta a los Tesalonicenses 5:18 que esta es la voluntad del Señor. ¿Cuál es también su voluntad? Primera de Pedro 2:15 dice que la buena voluntad es que hagas lo bueno. La buena voluntad de Dios ni te la va a esconder. No, Él siempre te la va a dar a conocer, Él siempre te la va a demostrar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, escucha esto, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en esta porción escritural, usted y yo vamos a encontrar una secuencia.
Número 1, que el Hijo de Dios se niega a conformarse al mundo y por el contrario, no se deja transformar por el mundo, se deja transformar por el Espíritu. Así que cuando yo renuevo mi mente y obviamente mis emociones con los asuntos que son de Dios, yo puedo entender cuál es su perfecta voluntad. Y yo sé y termino que a veces se hace difícil, pero aquí te voy a soltar mi corazón, mire, una bomba atómica. Y es que a veces se nos olvida que también Dios revela su voluntad a través de sus ministros. Y la palabra del Señor nos habla de los ministerios. Y en el año 2021 todavía los pastores existimos, todavía los maestros existen, todavía los profetas existen. Y yo quiero hablarte de mi experiencia personal en estos últimos segundos. Mi experiencia personal es que el Dios Todopoderoso siempre me ha sorprendido con una palabra profética, hablándome de cuál es su perfecta voluntad para mi vida en un momento determinado. Así que, Juan Carlos, tengo que insistir, hay que caminar con los santos del Señor, hay que congregarse y hay que estar expuesto a todo lo maravilloso, a toda la gloria que se manifiesta en la iglesia de Jesucristo. Mientras más conozcas su palabra, mejor conocerás su perfecta voluntad para tu vida. Ahí está, señoras y señores, tremendo segmento como de costumbre. Yes. El resto de los teólogos. Y que Dios habla, Fernan, se me olvidó Ajá. decir eso. Ajá. Importante. Que Dios habla. Que Dios habla. Y Dios habla a través de tantas maneras. Dios habla a tu espíritu, te habla al oído. Estas cosas hay que decirlas, Juan Y Carlos. por su palabra, que es la forma más clara y Hay precisa en la gente, que Dios su habla. palabra. Hay gente que dice, es que sentí una vocecita. No es que sentí una vocecita. Hay es que- discernimiento también. Exactamente. Dios hablando al corazón, ¿verdad? Y a lo mejor las Exacto. personas no conocen cómo expresarse como Exacto. debería ser, pero el Señor habla al corazón. Exactamente. Habla el corazón y habla el espíritu. Yes, Eso es así. Y pone pensamientos también. definitivo. Digo esto con mucho respeto, ¿no? Pero Sí. a veces a mí me resulta chocante, Ajá. no sé cómo ustedes lo vean, ¿verdad? Pero Dímelo. yo me he topado con unas cuantas personas muy maduras en el Evangelio. Quiero decir, gente que tiene 40, 50 Sí. años en el Evangelio. Sí. Gente mayor, Ajá. que la he escuchado expresarse, pues aquí estamos esperando a ver qué es lo que el Señor tiene conmigo. Yo sé que el Señor tiene planes conmigo. Andan en una constante búsqueda Sí. de algo y parecería que, tú sabes, como que le pasaron los años por el Evangelio. Ay, Dios y mío. nunca se percataron, ¿no? Y claro, De que Dios habló. no es un comentario para restarle esperanza a nadie, Sí. pero... No al contrario, para que reaccionen. Sí, o sea, Sí. yo creo que sí, te he hablado un montón de veces. Tiene que haberte dicho unas cuantas cosas que Sí. no te diste cuenta. Y lo que pasa también, eso es uno, no te diste cuenta. Y dos, hay mucha gente como Gedeón. Muchísimas personas que dicen, Dios mío, confírmame. Y ya Dios habló. Y por favor, vuélveme a confirmar. Y ya Dios habló. Y no se mueven en obediencia. Y yo tengo que decirte que la vida es corta. No nos da la vida. No, la vida no es suficiente para hacer todo lo que nosotros quisiéramos hacer en su perfecta y agradable voluntad. Y a veces mucha gente, Fernan, se entretiene haciendo tantas cosas que Dios no le mandó a hacer. Rapidito, yo conocí una profetisa, su nombre es Alicia, que me testificó que un día Dios le dijo, pídeme perdón. Ella dijo, Señor, que te pida perdón, ¿por qué? Pídeme perdón por todas las cosas buenas que has hecho. Esto se puso peor. ¿Cómo que te pida perdón por todas las cosas buenas que has hecho? Pídeme perdón por todas las cosas buenas que has hecho que yo no te mandé a hacer. ¿Cuántas cosas la gente piensa que ellos porque son buenas, están en la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso y son simplemente obras engañosas para desviar al ser humano de su perfecta voluntad? Así que Dios habla y nos tenemos que mantener en el diseño perfecto y en el tiempo perfecto. Rápido, que sé que el tiempo avanza. Son dos principios de reino, la ley del diseño y la ley del tiempo. Dios todo lo hizo bello, diseño a su tiempo, pero diseños fuera del tiempo de Dios, aquí todo se pone feo. Abraham se equivocó en las dos cosas, se equivocó en diseño y en tiempo, porque tuvo intimidad sexual con Agar fuera de diseño y fuera de tiempo, produjo a un Ismael, pero el diseño perfecto era Sara y el resultado perfecto, su voluntad, era Isaac. Por eso es que Dios más tarde le dice, y termino, entrégame a tu hijo, al único. ¿Cómo que al único? Se ve un Ismael,
al único, al del diseño, al del tiempo correcto, al que amas. Así que por la palabra del Señor, su perfecta voluntad es que caminemos en el diseño perfecto y en el tiempo perfecto. El reto de los teólogos. Pastora Marlene Arroyo, muchas gracias. Sus libros están disponibles. Aquí están disponibles. Tenemos aquí nuestra última obra literaria, Trasiego de Gloria, y que la gente me lo pide mucho, Historias de Mujer. Disponible en la librería Wow, en Bayamón, en Pura Vida Books, en Guaynabo y ahora también en Kissimmee. Y llámenos al 787-644-2544. No se olvide visitar nuestro canal de YouTube, allí Marlene Arroyo, y nuestras redes sociales para que conozca más de todo lo que estamos haciendo en Ponce, Puerto Rico. Tremendo. Excelente. Muchas bendiciones, Marlene. Bendecida, Gracias. Moraima. Bueno, por ahí viene el chef Omar Goya. Viene Eso. por ahí. Nadie se vaya.